Mándeme la cita donde diga, confiesa su pecado directamente con Dios en la parte de un palo. Los reto a cualquier protestante en el mundo, los reto, tápenme la boca. Pero ninguno tiene el capítulo y versículo, porque eso no existe. Eso es palabras de Satanás. El sacerdote Luis Toro ha causado controversia al desafiar a los cristianos protestantes a respaldar con versículos bíblicos la idea de que los pecados deben confesarse directamente a Dios, insinuando que los que así lo hacen están siguiendo las palabras de Satanás. Ante estas opiniones, el pastor Andrés Cañas citó el Salmo 32:5, donde el rey David declara: confesaré mis transgresiones a Jehová, y el Salmo 51, donde David implora a Dios directamente: ten piedad de mí, oh Dios. El pastor sostuvo que en ninguna parte de estas escrituras se menciona confesar pecados a un hombre o a través de un intermediario humano. Y además afirmó que David reconoce su pecado delante de Dios y pide perdón directamente a él, no a un sacerdote u otro ser humano. Cañas resaltó en esta oportunidad la importancia de confesar los pecados a Dios, quien tiene el poder de perdonar según la enseñanza bíblica. Sigamos escuchando. No hay cosa más hermosa que sentir el perdón de Dios cuando el sacerdote nos dice: yo te absuelvo de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es como nos quitará un peso de encima. Bueno, aquí lo escuchamos diciendo que no hay cosa más hermosa que sentir el perdón de Dios cuando un hombre le diga: te absuelvo de tu pecado. ¿Acaso en la Biblia hay un versículo donde un sacerdote judío o uno de los apóstoles o un profeta le haya dicho a un cristiano, a un creyente: te absuelvo? Eso no aparece en la Biblia. Por tanto, te doy un consejo. Cuando un sacerdote católico te diga que le cuente los pecados, hágale las siguientes preguntas con mucho respeto. Dígale a él: muéstrame en sus manos y en sus pies las heridas de los clavos que sufriste por mi pecado, y te cuento mi pecado. Esta es una más de las controversias que han envuelto al sacerdote Luis Toro, quien ha sido muy criticado debido a su manera de interpretar las escrituras. El año pasado, por ejemplo, estuvo afirmando que Dios se enamoró tanto de la Virgen María que hasta le dio un hijo. Si un protestante después de escuchar esto no entiende por qué los católicos amamos a María, respetamos a María, le damos culto de alabanza a María o hiperdulía, ¿por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. Eso basta y sobra. Si María halló gracia delante de Dios, pregunto, ¿cómo es que María delante de los protestantes todavía no ha hallado gracia? Delante de Dios halló gracia, a Dios le pareció fantástico, maravilloso. Dios se enamoró de María, tanto se enamoró que le dio un hijo. Por supuesto, en ese momento llovieron los comentarios y uno de los críticos fue el pastor Juan Manuel Vaz. Él tildó la interpretación del sacerdote como un total disparate y aclaró que en la Biblia se mencionaron otras personas que hallaron gracia de Dios, nombrando a Noé, Moisés y David, y no por eso hay que rendirles culto. Y dejo claro algo: los protestantes respetamos a María como respetamos a Noé, como respetamos a Moisés, como respetamos a David, como respetamos a Pablo, como respetamos a Pedro, porque fueron personajes bíblicos. Los consideramos a personas como María, Pedro, hermanos que estarán en la eternidad en gloria junto a nosotros, pero no le rendimos culto de alabanza, pues solo es digno Dios de recibir culto de alabanza. Solo Dios es digno de ser adorado. Solo damos culto al Señor. Por supuesto, en los comentarios de ambas opiniones ha habido usuarios que defienden la posición de los pastores, pero hay muchos otros que simpatizan con la enseñanza de Luis Toro. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hermano amado, que el Señor nos ayude a afirmarnos cada día más en la verdad, o seremos como hojas secas, llevadas por el viento, por cualquier viento de doctrina.